nefrona y el proceso de filtración glomerular. Funciones de los riñones en la homeostasis. Los riñones desempeñan un papel fundamental en la eliminación de desechos metabólicos y en la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico del organismo. Filtran el plasma sanguíneo para excretar sustancias no deseadas en la orina, mientras que conservan aquellas necesarias para el cuerpo. La regulación de la presión arterial. Los riñones controlan la presión arterial a largo plazo, ajustando la excreción de sodio y agua. Además, liberan hormonas vasoactivas, como la renina, que contribuye a la formación de angiotensina 2, una sustancia clave en la regulación de la presión arterial. El equilibrio ácido-base junto a los pulmones regulan el pH del cuerpo, eliminando ácidos como el sulfúrico y fosfórico y manteniendo los amortiguadores en el líquido corporal. La producción de eritrocitos y vitamina D secretan eritropoyetina, una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos en respuesta a la hipoxia. También activan la vitamina D, el calcitrio, esencial para la absorción de calcio y fósforo. La síntesis de glucosa. Durante el ayuno prolongado, los riñones pueden generar glucosa a partir de los aminoácidos en un proceso llamado glucogenesis, complementando la función del hígado. La excreción de desechos metabólicos eliminan sustancias como la urea, la creatinina y los productos derivados del metabolismo de la hemoglobina, además de toxinas, fármacos y aditivos alimentarios. La regulación del equilibrio hídrico y electrolítico controla la excreción de agua y electrolíticos en la función de la ingesta, y además de las necesidades del organismo. Un ejemplo es la capacidad de ajustar la eliminación de sodio en respuesta a cambio de su consumo. Los riñones, por versatilidad y precisión en la regulación del medio interno, son esenciales para mantener la estabilidad del organismo y permitir el funcionamiento óptimo de las células. Micción y anatomía fisiológica de la vejiga. La vejiga urinaria es un órgano muscular hueco que almacena la orina antes de su eliminación. Su pared está compuesta por el músculo detrusor que se contrae durante la micción. Anatomía de la vejiga. Este está compuesto por la cúpula vesical, que está en la parte superior, el trígono vesical, que está en el área triangular entre los uréteres y la uretra. También está los esfínteres urinarios, el esfínter interno, que este es involuntario y contiene el músculo liso. El esfínter externo, que es voluntario y de músculo estriado. Procesos de la micción. Primero, el llenado vesical. La vejiga se distiende con la orina y los mecanorreceptores en su pared envían señales al centro continuo de la micción. 2. Fase de almacenamiento. Al sistema nervioso simpático relaja el detrusor e impulsa la contracción del esfínter interno. 3. Reflejo miccional. Cuando el volumen de orina supera los 300 a 400 ml, aumenta la señalización parasimpática. El músculo destructor se contrae y el esfínter interno se relaja. La micción es voluntaria. El esfínter externo se relaja y se libera la orina a través de la uretra. Este proceso está regulado por el sistema nervioso autónomo y el control voluntario del córtex prefrontal. Transporte de orina desde el riñón hasta los uréteres y la vejiga. Hablemos sobre la formación de la orina. La orina se forma en los riñones a través del proceso de la filtración glomerular y la reabsorción tubular. El transporte de los uretes, esto va desde la orina que se transporta desde los riñones a los uréteres a través de los conductos colectores. El peristaltio literal viene de los uréteres, que tienen una capa molecular que se contrae y se relaja en un patrón de variesteres, lo que ayuda a teletransportar la orina hacia la vejiga. La entrada de la vejiga
La orina entra a través de la vejiga a los uréteres, que estos se abren en la pared posterior de lo que es la vejiga. Si hablamos sobre el llenado de vejiga, la cantidad de vejiga tiene una capacidad normal de aproximadamente entre 400 y 600 ml. Y el llenado gradual, la vejiga se llena gradualmente mediante la orina que se transporta desde los riñones a través de los uréteres. La presión intravesical que dentro de la vejiga aumenta a medida que ésta se va llenando. El tono de la pared vesical viene de los músculos del fusor, que es una pared de la vejiga que está formado de un músculo que se llama músculo difusor. El tono basal es un músculo difusor que tiene un tono basal que mantiene la vejiga a un estado de contracción parcial, en cual esto aumenta de tono a medida que la vejiga se llena, y este tono del músculo difusor aumenta, lo que ayuda a este a mantener la vejiga cerrada. También vamos a hablar sobre la cistomegrafía, que es una prueba en la que esta va midiendo y va aumentando debido a la que la vejiga se llena. También viendo la evaluación de tono, que es una prueba que se evalúa el tono del músculo difusor y la capacidad que tiene la vejiga. También con el diagnóstico de los trastornos, que la cistomegrafía se utiliza como diagnosticar trastornos del tracto urinario, como la incontinencia urinaria a retención urinaria. El reflejo misional es un reflejo medular autónomo que se activa cuando la vejiga se llena de orina. El reflejo es iniciado por los receptores de la distensión en la pared de la vejiga y la uretra posterior. Las señales sensitivas de los receptores de distensión se conducen a los segmentos sacros de la médula espinal a través de los nervios pélvicos. La regulación de la misión es el reflejo misional. Es regulado por centros encefálicos que pueden facilitar e inhibir la misión. Los centros facilitadores se encuentran en el tronco del encéfalo, la corteza cerebral. Los centros inhibidores se encuentran en la corteza cerebral y pueden impedir la misión incluso cuando se produce el reflejo misional. Las anomalías de la misión sería la vejiga atónica, que se produce cuando se destruyen las fibras nerviosas sensitivas que van a la vejiga, a la médula espinal. La 2 sería la vejiga automática, se produce cuando se lesiona la médula espinal y por encima de la región sacra. Y por último, la tercera, que sería la vejiga neurogena, sin inhibición. Se produce cuando se interrumpe la mayoría de las señales inhibidoras del encéfalo. La formación de orina es el resultado del filtrado glomerular en la reabsorción tubular y la secreción tubular. La intensidad con la que se excretan diferentes sustancias en orina representa la suma de 3 procesos renales. 1. La filtración glomerular. 2. La reabsorción de sustancias de los túbulos renales hacia la sangre. 3. La secreción de sustancias desde la sangre hacia los túbulos renales de forma sistémica. Dentro de la formación matemática se expresaría de la siguiente manera. Velocidad de excreción urinaria es igual a velocidad de filtración menos velocidad de reabsorción más velocidad de secreción. La formación de orina comienza cuando una gran cantidad de líquido, que casi no dispone de proteínas, se filtra desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. Los procesos básicos del riñón que determinan la composición de la orina, la excreción urinaria de la sustancia es igual a la intensidad con la que la sustancia se filtra, menos de la intensidad que la reabsorbe, más la intensidad que secreta desde la sangre capilar peritubular hacia los túbulos. La mayor parte de sustancias del plasma, excepto las proteínas, se filtran libremente de manera que su concentración al filtrado glomerular de la cápsula de Bowman es casi la misma que el plasma de la medida de líquido glomerular. Además, la cápsula de Bowman pasa a través de los túbulos y se modifican por la reabsorción del agua y solutos específicos. De nuevo, la sangre está secretada de otras sustancias desde los capilares peritubulares hacia los túbulos. La filtración, reabsorción y secreción de diferentes sustancias. La reacción tubular es cualitativamente más importante que la secreción tubular en la formación de la orina o las secreciones. Más importante para determinar la cantidad de iones, de potasio e hidrógeno, y algunas otras sustancias que se excretan por la orina. La mayoría de las sustancias que deben eliminarse de la sangre, en especial los productos finales del metabolismo como la uretra, la creatina, el ácido úrico y los valores de reabsorción. Filtrado glomerular. El primer paso para la formación de la orina, la composición del filtrado glomerular, la formación
Comienza con la filtración de grandes cantidades de líquido a través de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. La mayoría de los capilares glomerulares son relativamente impermeables a las proteínas, de manera que el líquido del filtrado carece prácticamente de proteínas y alimentos celulares, incluidos los eritrocitos. El FG, o el filtrado glomerular, es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. La membrana capilar glomerular es similar a la de los otros capilares, excepto a la que tiene 3 capas. Una capa de las células epiteliales rodeada de la superficie externa de la membrana basal. La capilar juntas con otras capas forman la barrera de filtración, que a pesar de sus 3 capas filtran cientos veces de agua, solutos de la membrana capilar. La elevada filtración a través de la membrana capilar glomerular se debe parte de sus especies características en el endotelio capilar. Está perforado por cientos de pequeños agujeros llamados fenestraciones, similares a los capilares, en estado que se encuentra en el hígado, aunque la administración es relativamente grande. Las células editoriales están dotadas de muchas cargas negativas, fijas, que dificultan el paso de las proteínas plasmáticas. La parte final de la membrana glomerular es una capa de células epiteliales que recubren la superficie externa del glomérulo. Estas células no son continuas, sino que tienen una prolongación larga, similares a los pies de los podocitos, que rodean la superficie externa de los capilares. La capacidad de filtrarse, los solutos, se relacionan inversamente con su tamaño de la membrana capilar glomerular. Es más gruesa que la mayoría de otros capilares, pero también es más porosa y por tanto filtra líquido con mayor intensidad. A pesar de la elevada filtración, la barrera de filtración glomerular es selectiva. Las moléculas que filtran se basan en su tamaño y en su carga eléctrica. Las moléculas grandes con carga negativa se filtrarán con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y con carga positiva. El diámetro molecular de la proteína plasmática albulímica es uno de los 6 mm, mientras que los poros de la membrana glomerular tienen unos 8 mm. Sin embargo, la albulina se filtrará por su carga negativa y la repulsión electrostática ejercida por las cargas negativas. Determinantes del FG, que significa filtración glomerular, que depende de, primero, de presión de filtración neta, que es el resultado de la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmostóticas. Tenemos como siguiente punto la coeficiencia filtración capilar glomerular, que se le sobreentiende como KF. También se expresa matemáticamente como FG es igual a KF por la presión de filtración neta. Presión de filtración neta es representada por fuerzas que oponen la filtración, presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que se mide en 18 milímetros de mercurio. También tenemos lo que es la presión colomostática capilar glomerular, que esta se representa como pi G y esta se mide en 32 milímetros de mercurio. Tenemos a continuación flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal depende gradualmente de la presión entre arteria y la vena renal y de la resistencia vascular total. La mayor parte de esta resistencia se encuentra en la arteriola aferentes y eferentes. Los riñones reciben un alto flujo sanguíneo que es más de lo necesario. También sirve para su metabolismo, permitiendo una eficiente filtración y control de la composición corporal de estos solutos. La filtración glomerular FG y el flujo sanguíneo renal FSR se guían mediante mecanismos autorregulatorios, nerviosos y hormonales para mantener la homeostasis. Primero, autorregulación, mecanismo miogénico. La arteriola aferente se contrae o se dilata según la presión arterial. Retroalimentación, túbulo glomerular. La mácula densa ajusta la FG según la concentración de cloruro de sodio en el túbulo distal. 2. Regulación nerviosa. El sistema nervioso simpático libera noradrenalina, reduciendo la FG en situaciones de estrés o hemorragia. 3. Regulación hormonal. La angiotensina
2. Contrae la arteria eferente aumentando la FG. Péptidos natriuréticos. Es la dilatación de la aferente y contracción de la eferente, aumentando la FG. ADH. Esta favorece la reabsorción de agua. Prostaglandinas y no vasodilatadores que protegen el flujo renal. Endotelina. Vasoconstrictor que reduce la FG en patología. Estos mecanismos aseguran un flujo sanguíneo renal adecuado y una filtración eficiente según las necesidades del organismo. Regulación del filtro glomerular. La autorregulación del filtro glomerular es un proceso en el cual el riñón mantiene un flujo sanguíneo, en el que consta que a pesar de los cambios de la presión arterial, este se va a lograr mediante unos procesos, que es la vasodilatación, que es el aumento de la presión arterial a causa de la vasodilatación de los uréteres y de los vasos sanguíneos renales, que esto reduce la resistencia vascular y mantiene el filtro glomerular constante. También viene la vasoconstricción, que es la disminución en cambio de la presión arterial, en el cual causa la vasoconstricción de los vasos sanguíneos renales, lo que esto aumenta la resistencia vascular y mantiene el filtro glomerular constante, con unos mecanismos de autorregulación, que es el reflejo miogénico, en el cual es el estiramiento de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos renales, en el cual esta va a causar la vasoconstricción. También el sistema renina, angiotensina y aldosterona, en el cual es un proceso en el cual va a disminuir de la presión arterial, en el cual activa el sistema de renina, angiotensina y aldosterona, lo que va a causar en cambio una vasoconstricción. El flujo sanguíneo renal es el volumen de sangre en el que fluye a través de los riñones, que va por minuto en el flujo sanguíneo renal, aproximadamente entre un 20% del gasto cardíaco. Factores que afectan el flujo sanguíneo renal pueden ser varios, entre esos puede ser la presión arterial, en cuál es el aumento de presión arterial en el que afecta y va aumentando el flujo sanguíneo renal. También viene la vasodilatación, como ya hemos visto, y la vasoconstricción.